¿Qué harías si te dijeran que no perteneces justo el día que empieza tu nueva vida? Este colegio no es para gente como tú, dijo la chica, sin siquiera mirarla. La frase cayó como algo inevitable. Valeria, con apenas 18 años, se quedó inmóvil frente a su pupitre. No fue sorpresa, no del todo. Era más bien una confirmación de algo que llevaba sintiendo desde que cruzó la puerta. El aula era impecable. Luz natural entrando por ventanales gigantes, mesas pulidas, pantallas modernas, mochilas de marcas que ella solo había visto detrás de vitrinas. Todo parecía perfectamente diseñado para personas como ellos, no para ella. Apretó su cuaderno contra el pecho por un segundo antes de sentarse. El material era nuevo, pero sus manos no. Tenían marcas, esfuerzo, historia, y eso no combinaba con ese lugar. Era su primer día en una de las universidades más exclusivas del país, y ya la estaban midiendo, no por lo que sabía, sino por lo que parecía. Un par de miradas se cruzaron detrás, risas suaves, comentarios que no necesitaban ser completos para entenderse. Valeria fingió no escuchar, pero el cuerpo no finge. El cuello tenso, la respiración más corta, los hombros ligeramente encogidos, como si intentara ocupar menos espacio, como si eso ayudara. La profesora aún no llegaba. El ruido del aula crecía entre conversaciones sobre viajes internacionales, fiestas privadas y planes que parecían sacados de otra realidad. Valeria no pertenecía a ninguna de esas historias. La suya era otra, una que nadie ahí conocía, y que, si la conocieran, probablemente usarían en su contra. La puerta se abrió. La clase comenzó, pero algo ya estaba roto. Durante la explicación inicial, Valeria apenas pudo concentrarse. No por falta de capacidad, sino porque había algo más fuerte ocupando su mente. Esa sensación de estar siendo observada, evaluada, clasificada. Y entonces volvió a sentirla, la mirada. Levantó los ojos con cuidado. Era ella, la chica, cabello perfecto, postura relajada, seguridad natural, como si ese lugar no fuera una oportunidad, sino una herencia. Sus miradas se cruzaron. No hubo sonrisa, no hubo duda, solo una expresión clara. Esto no es para ti. Valeria bajó la mirada primero, pero algo dentro de ella no se rompió. Al contrario, se endureció, porque aunque nadie ahí lo supiera, ella no había llegado por error. Había pasado noches sin dormir, había estudiado con hambre, había aprendido a concentrarse mientras la vida se desmoronaba a su alrededor, y aún así estaba ahí. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que esa misma chica que hoy evitaba levantar la voz, que hoy dudaba antes de hablar, que hoy parecía fuera de lugar, años después, volvería a ese mismo lugar, pero no como estudiante, y entonces nadie volvería a decirle que no pertenecía, porque esta vez sería imposible ignorarla. Antes de ese salón perfecto, Valeria no conocía ese mundo. Su realidad estaba a varios kilómetros y a años de distancia. Vivía en una casa pequeña, en un barrio donde las calles no siempre estaban pavimentadas y donde el sonido de los colectivos viejos marcaba el inicio y el final de cada día. Las paredes tenían grietas finas que nadie arreglaba, y la pintura ya no recordaba su color original. Pero lo más difícil no era el lugar, era el silencio. Su madre pasaba horas sentada, mirando sin mirar. A veces respondía, a veces no. Había días en los que parecía volver, y otros en los que desaparecía sin salir de casa. Y en ese espacio incierto, Valeria había aprendido a vivir. A los 18 años no solo estudiaba, cocinaba, limpiaba, organizaba cuentas que nunca cerraban. Aprendió a escuchar el tono de la respiración de su madre para saber si estaba bien o si algo estaba por empeorar.
No había margen para fallar, ni para distraerse. Por eso estudiaba, no como obligación, sino como salida. Las noches eran su único momento. Se sentaba en la mesa con una lámpara que fallaba más de lo que ayudaba. Libros prestados, apuntes incompletos, internet intermitente, y aún así avanzaba, repetía conceptos en voz baja, escribía una y otra vez hasta memorizar, se equivocaba, corregía, volvía a intentar, nadie la guiaba, nadie la esperaba, pero ella seguía, hasta que apareció la oportunidad, una beca. No era solo difícil de conseguir, era improbable. Ese tipo de programa no estaba hecho para gente como ella, o al menos eso decían todos a su alrededor. Pero Valeria no lo vio como una posibilidad lejana. Lo vio como una única opción. El proceso fue largo. Formularios interminables, entrevistas incómodas, preguntas que parecían buscar más allá de lo académico. ¿Cómo manejas la presión? ¿Qué haces cuando no tienes recursos? ¿Quién te respalda? Esa última pregunta siempre se sentía vacía, porque la respuesta real no encajaba. No tengo a nadie. Pero eso no se decía. Así que Valeria respondía lo necesario, sin mentir, pero tampoco contando todo. El día que recibió la confirmación, no hubo celebración, no hubo abrazos, solo un sobre y silencio. Lo leyó de pie, en medio de la sala. Aceptada. Beca completa. Una de las universidades más exclusivas del país. Un lugar donde las conexiones valían tanto como el talento. Un lugar donde nadie de su mundo llegaba. Le mostró la carta a su madre. Por un instante breve, casi imperceptible, su mirada cambió, como si algo se encendiera desde muy lejos. No dijo mucho, pero asintió. Y eso fue suficiente. Valeria entendió que no podía fallar. No después de todo lo que había hecho para llegar ahí. Los días siguientes fueron distintos, no más fáciles, solo más urgentes. Tenía que adaptarse, conseguir ropa adecuada sin dinero suficiente, practicar cómo hablar sin parecer insegura, aprender códigos sociales que nadie enseñaba, pero todos esperaban que conociera, cómo sentarse, cómo responder, cómo no parecer fuera de lugar, porque en ese mundo parecer importaba, y mucho. Pero había algo que no podía practicar, la mirada de los demás, esa sensación de ser medida sin palabras, de ser comparada sin criterios justos, y eso fue exactamente lo que encontró el primer día, ese comentario, esa frase: este colegio no es para gente como tú. No era solo desprecio, era una sentencia, como si su historia ya estuviera escrita antes de empezar, como si su caída fuera cuestión de tiempo. Durante la clase, Valeria intentó concentrarse, pero su mente iba y venía entre dos mundos que no lograban conectarse, el de antes y el de ahora, y entonces algo pequeño llamó su atención. En la primera fila, un chico revisaba sus apuntes con ansiedad. Tachaba, corregía, dudaba. No parecía seguro, no parecía perfecto. Y por un segundo, Valeria pensó que quizás no era la única. Pero ese pensamiento se rompió rápido, porque volvió a sentir esa presencia, esa mirada, la de la chica. Más fija esta vez, más directa, como si no estuviera solo observando, sino esperando que fallara, esperando que confirmara lo que ya había decidido sobre ella. Pero había algo más en esa mirada, algo que no era solo desprecio, era interés, un interés incómodo, como si Valeria representara algo que no encajaba, pero tampoco podía ignorarse. Y eso apenas era el comienzo, porque lo que Valeria aún no sabía era que no solo estaba siendo observada, estaba siendo analizada. Y alguien ya había empezado a hacer preguntas. Los primeros días no dieron espacio para adaptarse. El ritmo era agresivo, no en volumen, sino en exigencia. Las clases avanzaban rápido.
como si todos ya supieran desde antes lo que estaba pasando. Los profesores no explicaban 2 veces, no esperaban, no suavizaban nada. Era simple, o seguías el ritmo o te quedabas atrás. Y quedarse atrás ahí no era solo académico, era social, visible, definitivo. Valeria lo sintió en la primera semana, no porque no entendiera el contenido, sino porque todo alrededor parecía diseñado para hacerla dudar de sí misma. En una clase, la profesora lanzó una pregunta compleja. Nadie respondió de inmediato. El silencio llenó el aula, denso, expectante. Valeria sabía la respuesta. La había estudiado la noche anterior, entre pausas para revisar si su madre seguía respirando con normalidad. La tenía clara, precisa, pero su mano no se levantó. Algo la detuvo, ese pensamiento rápido, automático. Si te equivocas, ya no hay vuelta atrás. La profesora insistió. El silencio se volvió incómodo. Y entonces, yo, dijo una voz firme. La chica, como siempre, respondió con seguridad, estructurada, elegante, pero incompleta. Le faltaba algo clave. Valeria lo notó de inmediato, lo sintió casi físicamente. Esa pequeña falla, esa oportunidad. Y aún así, no dijo nada. La profesora corrigió suavemente, completó la idea y siguió adelante. Nadie cuestionó, nadie dudó, pero Valeria sintió algo distinto. No era miedo, era frustración, porque por primera vez entendió que no bastaba con saber. Había que ocupar el espacio. Al final de la clase, mientras guardaba sus cosas, una sombra se detuvo a su lado. «¿Sabes?», dijo la voz, «aquí no gana el que sabe más». Valeria levantó la mirada. Era ella. De cerca, su seguridad era aún más evidente. No había tensión en su postura. No había duda. «Gana el que parece que sabe», añadió. Silencio. Valeria sostuvo su mirada esta vez, un segundo más de lo habitual. «Entonces deberías preocuparte», respondió en voz baja, «porque a veces no es lo mismo». La chica no sonrió, pero algo en su expresión cambió, muy leve. «Veremos», dijo, y se fue. Ese pequeño intercambio no pasó desapercibido, al menos no del todo. En los días siguientes, el ambiente cambió, no de forma directa, pero sí constante. Pequeños comentarios, risas en momentos específicos, miradas que se cruzaban justo cuando Valeria hablaba. Nada era explícito, pero todo apuntaba a lo mismo. No pertenecía. En el comedor, los grupos parecían definidos desde antes de que alguien se sentara. Valeria intentó integrarse un par de veces, pero las conversaciones nunca la incluían realmente. Respondían, pero no preguntaban. Escuchaban, pero no conectaban. Era como hablar desde afuera. Una tarde, en la biblioteca, mientras repasaba apuntes, escuchó 2 voces detrás de una estantería. «Es becada, ¿no?» «Sí», se nota. Valeria se quedó quieta. «No sé cómo las eligen». «Para equilibrar, supongo». Un silencio corto. «Igual, no duran». Esa frase se quedó, no por cómo fue dicha, sino por la certeza que llevaba, como si fuera un hecho, no una opinión. Valeria cerró el cuaderno despacio. Por un momento pensó en irse, no del lugar, de todo, dejar de insistir, dejar de probar, dejar de sostener algo que parecía hecho para romperla. Pero entonces recordó algo, no una frase, no un consejo, una imagen. Su madre, sentada en silencio, el día que leyó la carta. Ese pequeño cambio en su mirada, ese instante donde parecía presente. Valeria apretó los labios. No podía rendirse. No ahí, no ahora, no después de todo. Pero había algo más. Algo que empezaba a crecer. Una sensación incómoda. Como si su presencia no solo molestara, sino que estuviera despertando algo.
algo que no todos estaban dispuestos a aceptar, y especialmente algo que una persona en ese lugar ya no estaba dispuesta a ignorar, porque esta vez, cuando levantó la vista, la chica no la estaba observando con desprecio, la estaba midiendo, y eso era mucho más peligroso. El primer examen llegó sin aviso real, no porque no estuviera en el calendario, sino porque en ese lugar todo parecía adelantarse, como si el tiempo corriera distinto para quienes ya sabían jugar ese juego. Valeria había estudiado. Había repetido cada tema, cada concepto, cada detalle, pero esa noche no fue como las otras. Su madre no estaba bien. No habló en toda la tarde, no comió, no reaccionó cuando Valeria le preguntó si necesitaba algo. Solo se quedó sentada, mirando hacia la ventana, como si hubiera algo del otro lado que solo ella podía ver. Valeria estudió igual, con el libro abierto, los ojos yendo y viniendo entre las páginas. Y su madre, cada tanto se levantaba, la cubría con una manta, le acercaba agua, comprobaba que estuviera respirando con normalidad, y volvía, porque no tenía otra opción, porque fallar no era una alternativa. A la mañana siguiente llegó al aula con el cuerpo cansado, pero la mente lista. El examen comenzó en silencio absoluto. Hojas que se deslizan, lapiceros que raspan el papel, respiraciones contenidas. Valeria avanzaba bien, concentrada, segura. Por primera vez sentía que podía sostener el ritmo, hasta que algo la interrumpió, una risa leve, casi imperceptible. No miró de inmediato, pero supo esa presencia otra vez, esa energía que no necesitaba palabras. Levantó la vista apenas. La chica, tranquila, relajada, como si el resultado ya estuviera decidido antes de empezar. No copiaba, no hablaba, pero había algo en su postura, confianza absoluta, casi provocadora. Valeria volvió a su hoja. Se obligó a ignorarlo. Terminó el examen justo a tiempo. Lo entregó sin dudar. Y por dentro, algo cambió. No sabía si lo había hecho perfecto, pero sabía que lo había hecho bien. Esa tarde, los resultados aparecieron en la pantalla del aula. Una lista, nombres, calificaciones, ordenadas, predecibles, o al menos eso esperaban todos. Valeria buscó el suyo, lo encontró, y el mundo se detuvo un segundo. Era uno de los más altos, no el primero, pero muy cerca. El silencio dentro de ella fue inmediato. No hubo alegría explosiva, no hubo celebración, solo incredulidad. Como si necesitara comprobarlo otra vez y otra, hasta que dejó de ser duda. Alguien habló. ¿Quién es Valeria? La pregunta cruzó el aula. Y entonces las miradas llegaron, no discretas, no rápidas, directas, algunas sorprendidas, otras incómodas, otras molestas, porque eso no encajaba, no en la idea que ya tenían de ella. Valeria bajó la mirada, no por vergüenza, por costumbre, pero ya era tarde. Había dejado de ser invisible, y eso tenía un precio. A partir de ese momento el ambiente cambió, no mejoró. Se volvió más denso, más tenso. Los comentarios ya no eran solo burlas. Ahora había algo más. Comparación, incomodidad, duda. Porque si ella podía estar ahí arriba, entonces algo no cuadraba en el orden que todos daban por hecho. Y eso incomodaba. Al final de la clase, mientras guardaba sus cosas, alguien se acercó. «Interesante», dijo la voz. Valeria no necesitó mirar. Aún así, lo hizo. La chica estaba frente a ella, brazos cruzados, expresión neutra. «No parecía», añadió, «que fueras a sacar esa nota». Valeria sostuvo su mirada, esta vez sin bajar la vista. «Las apariencias fallan», respondió. Silencio. Un segundo. Dos. Algo cambió. No en las palabras, en la forma en que la chica la miró.
como si esa respuesta confirmara algo que venía sospechando. Sí, murmuró, fallan más de lo que deberían. No sonó como burla, pero tampoco como reconocimiento. Era otra cosa, más compleja. Antes de irse dijo, solo asegúrate de poder mantenerlo, y se fue. Pero esa frase no se quedó como una advertencia académica. Sonó diferente, más profunda, más personal. Esa noche, Valeria volvió a casa. El silencio la recibió antes de abrir la puerta. Algo no estaba bien. Lo sintió antes de verlo. Empujó la puerta lentamente. Oscuridad, quietud, y entonces algo en el suelo. Un reflejo, vidrio, y al lado, su madre, inmóvil. El tiempo no se detuvo, se rompió. Y en ese instante, nada de lo que había pasado en el colegio importó, pero lo que vendría después lo cambiaría todo. El aire desapareció. Valeria no gritó de inmediato. Su cuerpo tardó un segundo en reaccionar, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Su madre estaba en el suelo, inmóvil, un vaso roto a un lado, el agua extendiéndose lentamente por las baldosas. Valeria se lanzó hacia ella. «Mamá», susurró primero, luego más fuerte. «Mamá, escúchame». Nada. La tocó, fría. No completamente, pero lo suficiente para que el miedo dejara de ser una idea. Buscó su pulso con manos temblorosas. Tardó en encontrarlo. Cuando lo hizo, era débil, irregular. Y en ese momento, todo se volvió urgente. Tomó el teléfono. Marcó como pudo. Las palabras salían rotas, mezcladas, sin orden. Dirección, estado, ayuda. Esperar fue lo peor. Cada segundo pesaba más que el anterior. Valeria no soltó la mano de su madre. Le hablaba, aunque no hubiera respuesta, como si su voz pudiera sostenerla ahí, como si pudiera impedir que se fuera. Cuando la ambulancia llegó, todo explotó en movimiento. Luces, voces, pasos rápidos. La apartaron con cuidado. Preguntas, indicaciones, ruido y de repente, hospital. Pasillos blancos, olor a desinfectante, gente que iba y venía sin detenerse. A su madre se la llevaron, a ella la dejaron esperando, sola, sentada en una silla dura, con las manos aún húmedas, sin saber si lo que acababa de pasar tenía solución. El tiempo dejó de tener forma. No sabía cuánto había pasado cuando un médico se acercó. Su expresión era neutra. Eso fue lo peor. «Está estable», dijo, pero fue un episodio grave. Valeria no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Necesita tratamiento continuo. Ahí estaba el problema. No era algo momentáneo, no era algo que pasaría y listo. Era algo que se quedaba. «¿Se va a recuperar?», preguntó. El médico dudó, y ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Después vinieron los papeles, costos, medicamentos, seguimiento. Todo tenía un precio, y ese precio no era pequeño. Valeria sintió cómo la realidad se cerraba alrededor. El colegio, la beca, el ritmo, todo eso exigía tiempo, presencia, energía, y ahora tenía que dividirse o elegir. Esa noche no durmió. Se quedó en el hospital, mirando la puerta por la que habían entrado a su madre, como si en cualquier momento alguien fuera a salir con una respuesta clara, pero no pasó. A la mañana siguiente, volvió al colegio, no porque quisiera, porque tenía que hacerlo, porque si soltaba eso, todo lo demás caería después. Entró al aula en silencio. Algunas miradas se levantaron, esta vez diferentes. Su rostro no era el mismo. Cansancio, tensión, algo quebrado. «¿Te pasó algo?», preguntó alguien. No fue burla, fue genuino. Valeria dudó, pero antes de responder, «Seguro está ocupada manteniendo el promedio», dijo la chica desde su asiento. Algunas risas, suaves, controladas, pero suficientes. Valeria no respondió, no tenía energía. Se sentó.
Miró su mesa y entonces lo vio. Un sobre, blanco, sin nombre, sin marca, fuera de lugar. Lo tomó lentamente. El papel era rígido, demasiado nuevo, demasiado intencional. Su corazón empezó a latir más fuerte. No lo abrió de inmediato. Algo le decía que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás, porque había cosas que podían romperse por fuera y otras que empezaban a romperse desde adentro. Y ese sobre no traía una respuesta, traía un problema, uno que no solo amenazaba su lugar en ese colegio, sino todo lo que había construido para llegar hasta ahí. Valeria esperó, no abrió el sobre de inmediato, lo dejó sobre la mesa, al lado de su cuaderno, como si ignorarlo pudiera retrasar lo inevitable. Pero no funcionó. Su atención volvía una y otra vez a ese rectángulo blanco, limpio, silencioso, amenazante. Cuando la clase empezó, fingió escribir, pero no estaba ahí. Su mente estaba en el hospital, en su madre, en los costos, en el miedo, y ahora también en ese sobre. A mitad de la clase lo abrió, con cuidado, como si el papel pudiera explotar. Dentro había una sola hoja, una frase. ¿Cuánto tiempo crees que podrás ocultarlo? Nada más. El pulso se le disparó. No hacía falta explicación, no hacía falta firma. Eso no era un juego, era un mensaje directo. Valeria levantó la mirada lentamente. El aula seguía igual. Normal, demasiado normal. Pero ya no lo era, porque ahora sabía algo. Alguien estaba mirando más de lo que debía. Alguien había empezado a unir piezas, y lo peor era que no estaba completamente equivocada. Intentó concentrarse el resto de la clase, pero no pudo. Las palabras de la profesora pasaban sin quedarse. Todo en su cabeza giraba alrededor de una sola pregunta. ¿Qué sabían exactamente? ¿Su situación en casa, su madre o su proceso de admisión? Esa última idea fue la que más le pesó, porque había cosas que no había explicado del todo. No por engañar, sino porque sabía cómo funcionaba ese mundo. Las historias complejas no encajaban bien en formularios simples, y ella no tenía una historia simple. Cuando terminó la clase, se quedó sentada, esperando que todos salieran. Necesitaba pensar, pero no tuvo tiempo. ¿Te gustan los mensajes anónimos?, dijo una voz acercándose. Valeria no necesitó mirar. Aún así, lo hizo. La chica estaba ahí, apoyada en su mesa, tranquila. Demasiado tranquila. No sé de qué hablas, respondió Valeria, pero su voz no sonó tan firme como quería. La chica inclinó la cabeza. Claro, murmuró. Siempre es más fácil fingir. Sus ojos bajaron un segundo, justo al sobre, y volvieron. Pero hay cosas que no se pueden esconder para siempre. Silencio, pesado, denso. Valeria sintió cómo algo dentro de ella se tensaba. Si tienes algo que decir, dilo, respondió, directa, sin rodeos. La chica no se sorprendió. Eso era lo peor. Todavía no, dijo. Y ese todavía fue más peligroso que cualquier acusación, porque implicaba tiempo, plan, intención. Antes de irse, añadió, solo quería ver cuánto tardabas en darte cuenta. Y se fue, dejando atrás algo peor que miedo, incertidumbre. Esa tarde, Valeria volvió al hospital. Se sentó al lado de su madre. La observó, más frágil que nunca. Y por un momento, todo lo demás desapareció. El colegio, el sobre, la chica. Nada importaba más que eso. Pero entonces, el pensamiento volvió. Más claro, más frío. Si alguien en el colegio estaba investigando, si alguien estaba buscando errores, entonces esto no era solo presión social, era una amenaza real, porque su lugar ahí no era permanente, dependía de reglas, de requisitos, de condiciones. Y si alguien lograba distorsionar su historia, podían quitárselo todo.
Valeria cerró los ojos, respiró, y cuando los abrió, algo había cambiado. No era miedo, era decisión, porque entendió algo que no había querido aceptar antes. No podía seguir reaccionando, tenía que actuar, tenía que adelantarse, tenía que descubrir qué sabían y qué estaban dispuestos a hacer con eso, y para eso iba a tener que enfrentarla. Pero lo que Valeria aún no sabía era que el problema no era solo lo que la otra chica sabía, era por qué lo sabía, y cuando esa verdad saliera, nada volvería a ser igual. Valeria no esperó más. Al día siguiente no evitó miradas, no se escondió en el fondo del aula, no fingió que nada pasaba. Hizo lo contrario, la buscó. La encontró en el patio central, sentada con otras dos chicas, riendo como si nada pudiera tocarla. El sol iluminaba todo con una calma casi irritante, como si el mundo no supiera lo que estaba a punto de romperse. Valeria se acercó, paso firme, sin detenerse. Las conversaciones alrededor bajaron apenas lo suficiente para que algunos notaran que algo estaba pasando. «Tenemos que hablar», dijo. «Directo». La chica levantó la vista, no sorprendida, como si lo hubiera estado esperando. Las otras dos se apartaron sin necesidad de palabras. El espacio quedó limpio, tenso. «Por fin», respondió la chica apoyándose contra la mesa. Eso confirmó todo. No era casualidad, era intencional. «¿Qué sabes?», preguntó Valeria, sin rodeos, sin miedo en la voz. La chica la observó unos segundos, midiendo, calculando. «Más de lo que dices», respondió, «y menos de lo que debería». Ambigua, como siempre. Valeria no retrocedió. «El sobre», dijo. La chica sonrió apenas. «Solo quería ver si ibas a reaccionar». Silencio. «Y reaccionaste». El aire se volvió más pesado. «Escuché cosas», continuó, «sobre tu beca, sobre tu casa, sobre cómo entraste aquí. Ahí estaba». Valeria sintió el golpe, pero no bajó la mirada. «Y también vi documentos», añadió. «Hay partes que no encajan». Esa fue la línea. La acusación sin decirla completa. Valeria dio un paso adelante. «Cuidado con lo que estás diciendo. No fue amenaza, fue límite». La chica sostuvo la mirada. Pero esta vez hubo una pequeña pausa. Una duda mínima. «Tu expediente no está completo», dijo finalmente. «Faltan referencias, validaciones, cosas básicas». Valeria no respondió de inmediato, porque sabía que era cierto. Había espacios en blanco, no porque quisiera engañar, sino porque su vida no encajaba en lo que ellos llamaban normal. «Eso no significa nada», dijo. Pero su voz no sonó igual. La chica inclinó la cabeza. «Significa que alguien puede interpretarlo como quiera». Silencio. «¿Vas a hacerlo?», preguntó Valeria. Directo, sin protección. La chica no respondió enseguida. Ese segundo pesó. «Podría», dijo finalmente. Ahí estaba, la amenaza real, sin disfraz. Valeria la sostuvo. «¿Por qué?», preguntó. No había rabia. Había algo más. Necesidad de entender. La chica desvió la mirada por primera vez. Un segundo. Y cuando volvió, ya no era la misma expresión. «Porque alguien como tú no debería poder llegar así», dijo. La frase dolió, pero esta vez no la rompió. Porque Valeria vio algo, no en las palabras, en lo que vino después, el silencio, la incomodidad, la falta de firmeza, y entonces lo entendió. No era solo desprecio, era miedo. «No es eso», dijo Valeria más tranquila. La chica frunció el ceño. «¿Qué?». Valeria dio un paso más cerca. «No es que creas que no pertenezco», continuó. «Es que necesitas que no pertenezca». Silencio. Más profundo. La chica no respondió, pero tampoco sostuvo la mirada como antes. Y ahí todo cambió. Valeria respiró. «Puedes decir lo que quieras», añadió. «Usar lo que encontraste. Mostrarlo».
Pausa. Pero eso no cambia porque estoy aquí. La chica la miró, buscando una grieta, algo que desmontar, pero no encontró nada, porque por primera vez Valeria no estaba intentando demostrar nada, solo estaba de pie, sosteniéndose, y eso fue suficiente para quebrar algo del otro lado. La chica bajó la mirada, apenas un segundo, pero fue suficiente porque en ese gesto había algo que no estaba antes, duda, no sobre Valeria, sobre sí misma, y en ese instante, Valeria entendió algo más grande que todo lo demás. Esto nunca fue solo sobre dinero, ni sobre clase social, ni sobre encajar. Era sobre lo que pasa cuando alguien rompe una estructura que otros creían intocable, y eso no se acepta fácil, pero tampoco se puede detener. La chica se apartó, sin decir nada más, y por primera vez, sin tener el control. Pero lo que Valeria aún no sabía era que la verdadera batalla no iba a ocurrir ahí. Iba a ocurrir donde realmente importaba, donde se toman decisiones, donde una historia puede ser aceptada o eliminada. Y ahí no bastaba con resistir, había que elegir. Y esa elección lo cambiaría todo. La llamada llegó ese mismo día. Valeria, la dirección quiere hablar contigo. No hubo sorpresa, solo confirmación. El camino hasta la oficina fue corto, pero pesado. Cada paso cargaba todo lo que podía perder. No era solo la beca, era todo. Al entrar, vio el expediente abierto sobre la mesa. El suyo. La directora no perdió tiempo. Hay inconsistencias en tu proceso. Directo, sin suavizar. Información incompleta. Referencias no verificadas. El silencio que siguió exigía una decisión. Y Valeria lo sabía. Podía explicarse a medias. Podía intentar encajar su historia en algo más aceptable. Pero no lo hizo. Respiró. Y dijo todo. Sin cortar partes. Sin esconder. Habló de su madre, de su casa, de las noches sin dormir, de la falta de documentos que el sistema exigía, pero que su vida nunca tuvo. No pidió ayuda, no pidió lástima, solo dijo la verdad. Cuando terminó, el silencio volvió, más largo, más pesado. La directora cerró el expediente con calma. Esto debió haberse aclarado antes, dijo. Pausa. Pero también entiendo que no todos parten del mismo lugar. Valeria no se movió. Tu beca se mantiene, continuó. Pero a partir de ahora no habrá margen. No era alivio completo, era una oportunidad y también una exigencia. Puedes retirarte. Valeria salió sin decir nada, pero algo dentro de ella ya no era el mismo. Ya no se trataba de demostrar que merecía estar ahí. Se trataba de no irse, cueste lo que cueste. Los meses siguientes fueron más duros que todo lo anterior. Hospital de un lado, universidad del otro, responsabilidad, presión, cansancio acumulado. Pero Valeria no cayó, no desapareció. No confirmó ninguna expectativa que tenían sobre ella. Al contrario, creció, en silencio, sin anunciarlo, sin pedir validación. Sus resultados siguieron altos. Su presencia empezó a pesar, ya no como alguien fuera de lugar, sino como alguien imposible de ignorar. La chica que un día le dijo que no pertenecía, nunca volvió a repetirlo, y con el tiempo, ni siquiera hizo falta. Los años pasaron, Valeria se graduó, entre las mejores, no como excepción, como resultado, y ese no fue el final. Años después, la misma universidad organizó un evento, un auditorio lleno, nuevos estudiantes, expectativa y un nombre anunciado en el escenario: Valeria. Ella entró, segura, tranquila, con una presencia que ya no pedía permiso. La misma chica que un día dudó ya no existía. Ahora era alguien que había construido su lugar desde cero. Entre el público estaba ella, la chica, la misma, pero diferente, en silencio, sin arrogancia, sin juicio, solo mirando.
Valeria tomó el micrófono. Observó el auditorio y por un segundo recordó todo. El primer día, la frase, la humillación, el peso, y dijo: hace años, alguien me dijo que este lugar no era para gente como yo. Silencio total. Tenía razón. El auditorio se quedó inmóvil. Porque este lugar no estaba hecho para alguien como yo. Pausa. Hasta que decidí quedarme el tiempo suficiente para cambiar eso. El silencio se rompió. Aplausos, fuertes, largos, imposibles de ignorar. Porque en ese momento ya no importaba de dónde venía, ni lo que dijeron, ni lo que intentaron quitarle. Lo único que importaba era esto: ella no pidió pertenecer. Se quedó, hasta que se volvió imposible decir que no pertenecía. Si esta historia te tocó, quizás entiendas esto. A veces el lugar no es para ti, pero eso no significa que no puedas ser tú quien lo cambie.